Sorry about that. Yeah, Yoel, welcome back. And first of all, obviously an opponent change here, and I'm wondering just how much of an adjustment you've had to make, going from Melvin to Alex Polizzi. Ya justo tú has hecho al cambio de oponente de Melvin Manhoef a Alex Polizzi. Bueno, en realidad el cambio que tuve que hacer fue visualizar dos personas de distintos colores. Uno era oscuro y el otro era blanco. Porque los dos son más o menos de la misma estatura y, y el plan era hacer lucha. Really, the only difference I had to imagine was two different men of different skin color. They're both same stature, and I planned on wrestling the entire time. Hi, Yoel. You mentioned your wrestling there. What do you think of Alex Polizzi's wrestling? Hola, Joel, tú mencionaste ahí tu lucha. ¿Qué tú piensas de la lucha de Alex Polizzi? Bueno, es una lucha bastante básica. Él la utiliza bastante y le ha dado resultados. Y gracias a Dios hemos hecho un campamento en base a la lucha, ¿no? Porque era lo que íbamos a hacer contra Melvin. Y así que estamos preparados para la pelea para la lucha que me pueda ofrecer Alex. Alex has decent basic wrestling. He's had good results with it. Luckily, our game plan this whole camp was to wrestle against Manhoef. So I'm ready for whatever wrestling Alex Polizzi tries to throw at me. A lot of people say about your game, you came over as an Olympic level wrestler, that you haven't used wrestling enough. Is that something maybe you regret in your career, that you should have used wrestling more? Tú viniste a este deporte siendo un campeón olímpico en lucha. ¿Tú quieres usar la lucha más ahora? No, voy a usar la lucha como tenga que usarla. Esto es un deporte de artes marciales mixtas, esto no es lucha olímpica, es un deporte donde hay que mezclar todos los deportes de combate y eso es lo que he aprendido sobre este deporte durante todos estos años. This is MMA. I will use my wrestling whenever it's needed, but I'm going to use all my attributes that I have learned through all these years of training. And last question for me, you've lost 4 in a row now, and obviously you're looking for your first Bellator win here. How big is simply getting the win on Friday night? Well, las últimas 4 no has tenido los resultados que tú querías. ¿Qué importante es esta pelea ahora para ti? Para mí todas las peleas han tenido la misma importancia, es sumar una victoria más a mi carrera. For me, every fight is equally important. It's just adding one more victory to my career. Dylan? I appreciate you taking my call. I'm just kind of curious because with the opponent change from Melvin Manhoef to Alex Polizzi, ending up fighting a higher ranked opponent in the division, is that something Yoel is happy about, or does he not think about the rankings hierarchy too much? Bueno, te cambiaron el oponente, pero Alex Polizzi está rankeado 15, más alto que Melvin Manhoef. ¿Eso te alegra? ¿Estás excited para eso o tú no piensas en eso? Ahora mismo no estaba pensando en eso, en el ranking, de quién viene con quién ranking. Yo lo que quería era que me pusieran un peleador para yo poder pelear y hacerme sentir bien y ver que también me había preparado para esta jornada. No importara el oponente que me pusieran, yo lo iba a enfrentar y hacer que mis manos estuvieran en alto. Right now, I'm not thinking about rankings. I haven't thought about rankings. I needed someone in there, and I'm glad they got a replacement. I wanted to see my preparation, how well I prepared, and my hand's going to be raised. Kobe? Hi, Yoel. I was wondering, Alex Polizzi's never been stopped, although he came very close to getting stopped in his last fight. Is this fight going to go 3 rounds, or are you the guy to do it? Alex Polizzi nunca lo han parado, aunque la última pelea casi sí lo pararon. ¿Tú serías el hombre que para hacerlo? Yo soy el hombre que se va a llevar la mano en alto el sábado. Eso es lo que el viernes, eso es lo que yo sí sé. What I do know is that Friday night my hand will be raised. That's what I know. Le doy muchas gracias a él por haber cogido la pelea con poco tiempo.
I thank him very much for getting this fight last minute. Pero si no vino preparado para ahora, es posible que se lleve su primera derrota porque lo pare. But if he's not ready for this fight, it is possible that in the first round I get him out of there. Tengo mi mentalidad puesta ahora en arrollar y vencer y ser el campeón. My mind is to run through him, get this victory, and have my hand raised. Estoy muy bien preparado, con toda la humildad y con toda la sencillez que me caracteriza. Lo que puedo saber es, y estoy muy contento, es la preparación que he hecho. Me he preparado muy bien, gracias a Dios. I am very happy with my preparation. That's one thing that I know. With all sincerity, my preparation is I'm on point. Me había preparado también igual para la pelea de Phil Davis, solo que me había tuve un percance de que no sabía cuántos rounds eran y eso me dejó un poco un mal sabor porque no di el 100% en la pelea. The fight with Phil Davis had left a bad taste in my mouth. Even though I was well prepared for that fight, I wasn't able to show it due to the confusion of the rounds of the fight. Pero ahora no estamos en ese caso. But this is not the case. Y eso es una de las cosas que, no para demostrar a nadie, sino porque para quitarme a mí mismo ese mal sabor. And it's not to, show anyone anything. But it's just for myself to get rid of that bad taste I left in my mouth. Porque cuando tú mismo no te sientes bien con lo que hiciste, sabiendo que podías dar muchísimo más y no lo diste, pues no porque no quisiste, sino porque era una estrategia, pensaste que eran más round y te quedas con ese mal sabor, tú dices, wow, he regalado una pelea, pero me entiendes, pero nada, it is what it is, y seguimos adelante y aquí estamos para eso. Because when you know that you could have given more than what you gave due to the confusion of strategy, that just leaves a bad taste in your mouth. But now we know what it is, and it is what it is, and we're ready. El ganar y el perder, eso está en la bolsa, pero cuando tú no das el 100% de ti, te deja un mal sabor. Winning or losing, anyone can take that, but when you don't give yourself your 100%, that's what makes someone feel bad and what leaves a bad taste in someone's mouth. Y después de la pelea con Davis, pues estuvimos preparando con ese amor, con ese hambre y con ese deseo a cualquier atleta que nos pusieran. After that Phil Davis fight, me and my team have been getting ready with desire, dedication, and everything we have for anyone that stepped in front of us. Me pusieron a Melvin, dije, ok, perfecto. Cambiaron a Melvin, pues ok, perfecto igual. They put Melvin, we said perfect. They switched the opponent, we said whoever, bring him. Looking forward to it. Mike? Hey, Yoel, I know this is your second fight with Bellator, and this is just a two-part question very quickly for me. One, what's it like being a part of Bellator now? I know you just talked about the confusion of the rounds in the first fight, but what's it like coming into your second fight with Bellator? And really at this stage of your career, having fought all over the world, having fought the best of the best, what drives you to keep going? Is it to become champion, or what is it that keeps you going every single day? Dos preguntas, Joel. Yo sé que esta es su segunda pelea con Bellator. ¿Cómo es tu experiencia todavía? ¿Cómo ha pasado tu experiencia con Bellator? La segunda pregunta es que tú has competido en el mundo entero a los niveles más altos. ¿Cuál es lo que te sigue a ti motivando para seguir compitiendo? ¿Es el cinturón? ¿Qué es? Pues bueno, estoy muy contento con el trato que hasta ahora me han dado aquí en la casa de Bellator. Verdaderamente todos los trabajadores y los jefes se han proyectado de una manera muy humble y muy profesional. Esa es la primera pregunta. The first question is, the first part of the question, that he's very happy with Bellator. They're super professional, super humble. He's happy to call this his home. Y la segunda, pues el saber qué puedo hacer todavía con la edad que tengo, saber lo que estoy haciendo y lo que amo y haciéndolo de esta manera y saber que todavía por los parámetros en los entrenamientos puedo ser aún duradero, eso me motiva. Y saber que puedo tener el cinturón que por una u otra razones nunca lo pusieron en mi cinturón, en mi cintura en UFC, pues aquí vengo con esa ansia de tenerlo en Bellator. Seeing how well I perform in training, seeing how intense my training sessions are, motivates me.
and to continue competing. Even at my age, I can still see the parameters being set that I'm not slowing down. For one reason or another, I didn't achieve the belt at UFC, but that is one of the goals that I have, to achieve the belt here in Bellator. Santiago? Hola, Yoel. Buenas tardes y saludos desde Ámsterdam, hermano. ¿Cómo estás? Hola, hermano, muy bien. Un saludo a ti, a todos los hermanos y a todos los oyentes de ahí de Amsterdam. I'm going to continue in English, Yoel. Many Bellator fans are asking for a fight between you and Gegard Mousasi because you are the two amazing legends in this MMA game. Mousasi wants to move up to light heavyweight starting next year. Is that a fight that would interest you, Yoel? Well, todo el mundo está hablando de la pelea contigo, con Mousasi. Ya sé que los dos son leyendas. Mousasi habló que iba a subir para las 205 empezando este año. Que esa pelea se da en 205. ¿Qué tú crees sobre esa pelea? Es algo que a toda la fanaticada de las artes marciales mixtas le gustaría ver por la trayectoria que tenemos los dos, pero en realidad a mí ahora mismo no me motiva una pelea con Mousasi en 205. Me gustaría verle la cara en 185 por el título. Mousasi's a great fight. Every MMA fan wants to see us fight due to the trajectory in our careers. At this moment, at 205 doesn't interest me very much. I would love to face him at 185. No tiene nada que ver con Mousasi, no tiene nada que ver con una pelea contra él, sino con lo que él tiene. It has nothing to do anything personal against Mousasi. It has everything to do with what he has. Si él suba a 205, no va a tener lo que yo deseo tener de él. If he jumps to 205, he's not going to have what I desire. So it's an interest of all the fans and myself. Entonces la pelea creo que sería mejor en 185. So I believe the fight would be better for 185. Bellator has shown a lot of interest to host shows in Miami, your own backyard. Unfortunately, you weren't on the Miami card last November, Yoel. If Bellator returns there again later this year, would you like to be on that card? Bellator ha ido a Miami varias veces, pero tú no estuviste en la cartelera de Miami esta última vez. Si Bellator regresa a Miami al final de año, ¿usted te gustaría estar en esa cartelera? Lo que sí me gustaría primero es hacer con hecho y después hablamos de eso. Primero toca ahora a Alex Polizzi. First thing is first, Alex Polizzi, then we'll talk about the future. Dylan? Hey, y'all. After growing accustomed to the UFC octagon for nearly a decade, did you have to make any adjustments, or did you feel comfortable in Bellator's bigger circular cage? Estuviste en el UFC, en el octano, por casi 10 años. Bellator tiene un cage que es más circular. ¿Te tuviste que adaptar a una estrategia diferente o te sentiste bien? No, para nada. No tiene nada que ver si el octano es un poco más circular o un poco más rectangular. Eso no tiene nada que ver. Las reglas son iguales. Ahí lo que te puede hacer un cambio a veces son las reglas. No, not really. Didn't really feel a difference if it's more circular, more rectangular. The rules are the same. The only thing that could change one's game plan could be the rules, but the rules are the same. Dylan? All right, moving on to Luis. Joel, saludo. Luis Cotés de Lucha Libre Online desde Puerto Rico. Te pregunto, ¿qué significa para ti representar los colores de tu país y de los latinos en una compañía tan grande como ahora en Bellator? Bueno, Luis, saludos, Dios te bendiga, a ti a tu linda tierra. Pues, ¿qué te voy a decir? Lo mismo que le puede representar a otro atleta, ¿no? Representar su país. Para mí es un orgullo poder representar a los cubanos, representar a los latinos
como siempre lo he hecho, dando lo mejor de mí y hacer sentir a nuestra comunidad bien representada. Espero estar haciéndolo bien y que Dios me los bendiga a todos. Y que Dios me cuide y que Dios me siga bendiciendo y fortaleciendo para poder darle a ustedes lo que a ustedes les gusta. Amén, amén. Aprovechando que mencionaste a Phil Davis anteriormente, ¿te gustaría una revancha? Pues bueno, sí, claro que sí, me gustaría, sin tener nada personal, si se da en el futuro, pero yo creo que la revancha tendría que ganármelo. Y pues entonces trabajaré en pos a eso, junto con mi team, trabajaremos duro para si el día de mañana se me otorga, se me da la facilidad o me gano la revancha, pues vernos las caras. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Joel, por tu tiempo y suerte tu combate. Gracias. All right. Thank you very much, Yoel. Appreciate your time. Good luck on Friday.